Es importante para mí estar esta mañana con ustedes y es siempre pues un placer colaborar con las actividades y los eventos de la FECAICA, la Federación de Industriales de Centroamérica y República Dominicana, una institución a la cual le tengo mucho cariño, pues he estado colaborando con ella ya desde hace bastante tiempo, desde mi labor como primero director y ahora presidente ejecutivo en la ANDI. Así que me siento muy contento y muy entusiasmado de ver una buena participación a nivel regional en un tema que es un tema, digamos, novedoso para el sector industrial, para el sector privado, no es un tema al que estemos tan acostumbrados. Y yo siempre cuando hablo del tema de derechos humanos, hago una analogía a lo que ocurría en los 90, lo que somos Millennial Plus, nos acordamos de los 90, cuando entró todo el esquema de certificación de procesos de calidad, las normas ISO, las normas HACCP, etcétera, etcétera. Todo era como muy novedoso, impartía cierto temor a veces y obviamente se miraba también como un gasto que las empresas no querían realizar. Poco a poco nos fuimos dando cuenta como sector productivo de que estos procesos, si bien representaban algunos cambios de paradigma y algunos cambios organizacionales, al final iban a ser beneficiosos para el desarrollo de la industria en los mercados que estaban evolucionando a nivel mundial por los procesos de globalización. Entonces yo menciono esto siempre al inicio porque me parece que estamos en un proceso similar a ese que teníamos en los 90 cuando andábamos en esos congresos de calidad, porque el mundo ha cambiado, el mundo ha evolucionado, está cambiando y evolucionando constantemente y de manera cada vez más dinámica, y eso afecta el modo de hacer negocios, la manera de producir, la manera de relacionarse con las comunidades, la manera de relacionarse con el Estado, con los consumidores, con los mismos proveedores. Todos estos elementos son elementos que debemos de tener en cuenta ahora cuando estamos en un proceso productivo y por eso es importante que tengamos esa claridad para ir adaptándonos también como sector productivo a estas nuevas realidades. Eso, digamos, como introducción. Luego, lo que vamos a hacer ahora es comentarles un poco qué es lo que la Asociación Nacional de Industriales de Honduras, la ANDI, ha venido desarrollando en materia de empresa y derechos humanos y que ha sido básicamente una labor que inició en el 2014 a través de un comité. Entonces vamos a hablar un poco de lo que ha hecho el comité en este tiempo y cómo poco a poco hemos ido primero motivando a las empresas y luego retroalimentándonos del quehacer de las empresas, porque al final, si bien las gremiales empresariales deben de tener un rol importante en esta promoción y en esta relación de la empresa con los derechos humanos, es fundamental que las empresas sean las que tengan esa participación más activa. Entonces nosotros debemos, o retomo lo que decía al inicio, jugar ese papel que jugamos en los 90 en la promoción de los esquemas de calidad y de los esquemas de certificaciones, etcétera. Lo primero es para tener un poquito de contexto, la ANDI es la Asociación Nacional de Industriales de Honduras, es una organización empresarial sin fines de lucro, creada con el propósito fundamental de representar y asistir al sector industrial a nivel nacional, velar por sus derechos y propiciar la solución de los problemas que de manera general o particular afectan su desenvolvimiento. Nosotros somos como la Cámara de Industria en Guatemala, como la ASI en El Salvador, como CADIN en Nicaragua, como la Cámara de Industria en Guatemala, como la AIRD en República Dominicana y como el Sindicato de Industriales en Panamá. Son nuestros homólogos acá en la región centroamericana. Y tenemos básicamente una historia común en lo que es la creación de estas organizaciones. Y como ven ustedes, en esa primera línea ya queda implícito que debemos velar por los derechos de los afiliados, que en este caso son las industrias. Y aquí hago una primera reflexión, y es que cuando hablamos de derechos humanos, muchas veces pensamos o tenemos un esquema en el cual, por diferentes motivos, al hablar de derechos humanos solo pensamos en cierto tipo de situaciones, en cierto tipo de ciudadanos, de personas, y no lo vemos en la magnitud tan amplia que tienen los derechos humanos. Nosotros como organización gremial debemos defender los derechos humanos de nuestros socios también. Nuestros socios son las empresas y sus accionistas. Son también los colaboradores de nuestras empresas, también nuestros proveedores y también nuestra línea de suministro. No son derechos humanos únicamente
lo que tiene que ver con algunas situaciones de conflicto que se pudieran dar en una región remota de uno de nuestros países o alguna situación laboral. Derechos humanos es mucho más amplio. Bueno, ¿quiénes integran a la asociación? Pues las empresas industriales en sus diferentes ramas, las empresas que prestan servicios a la industria y también las gremiales o asociaciones por rama de actividad industrial. Entonces, dentro de las diferentes acciones que tiene la ANDI, pues está el comité, hay varios comités y está el Comité Industrial de Derechos Humanos. Este comité se crea en vista de que las situaciones en Honduras, similares a las de la región centroamericana, aunque no iguales, nos plantean una serie de retos y una serie de acciones que nosotros debemos ir tomando poco a poco para mejorar esa productividad y esa función de las empresas. Entonces, en vista que Honduras necesita un sistema de libre empresa que fomente esa generación de empleo y creación de riqueza, es fundamental tener una institucionalidad que respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y, ojo, estamos hablando, si ustedes se fijan, de un discurso fundamentalmente empresarial. Estamos hablando del Estado de Derecho. ¿Qué pedimos nosotros desde las organizaciones empresariales cuando nos dirigimos a los gobiernos, cuando nos dirigimos a los congresos, a las cortes? Pedimos que exista Estado de Derecho como un elemento fundamental para poder atraer la inversión y para poder generar el desarrollo que requieren nuestros países a través del fomento industrial, a través de la inversión en la industria y la generación de empleos en la industria. Entonces, el tema del Estado de Derecho es evidentemente importante. Y es importante también entender que las relaciones que tienen las empresas con los derechos humanos vienen, como les decía, en diferentes niveles. Tenemos algunos sectores de la sociedad que son interdependientes, que van a trabajar o que van a coexistir y que por tanto deben de tener una relación armoniosa y sobre todo que esté regida por estos derechos que deben de estar manifestados también en las leyes. Las empresas no operan en un contexto aislado, no podemos hacerlo. Y retomo lo de los 90. Cuando empezábamos a promover los temas de las certificaciones ISO, nos decían, yo no lo necesito, nos decían en alguna empresa. Pero 2 o 3 años después te llamaban y te decían, ya lo necesito. Ajá, ¿y qué pasó? Bueno, ya me lo está exigiendo el proveedor, ya me lo está exigiendo el cliente en tal lugar. Y por eso, poco a poco, esto fue agarrando mucho énfasis. Nosotros, si bien es cierto, no estamos en el ojo del huracán ahora, como pueden estar algunas empresas en otras zonas del mundo, sobre todo en Europa, donde hay mucha más atención sobre esto, poco a poco hemos ido viendo cómo el tema de derechos humanos y empresas está tomando más validez. Y por eso es importante que nosotros lo conozcamos para que no nos dejemos engañar por un lado, para que sepamos exigir por otro y para que podamos implementar de la manera correcta lo que nos corresponde. Y es importante también, y eso siempre lo resalto, que la función principal de la empresa es crear riqueza. Es crear riqueza, es generar utilidades para los accionistas. Y si la empresa genera utilidades para los accionistas, crea riqueza y cumple la normativa legal que existe en el país en materia tributaria, en materia laboral, en materia ambiental, en las diferentes áreas que le corresponde, va a estar contribuyendo al desarrollo general e integral del país y va a seguramente estar también promoviendo esas mejores condiciones de los derechos humanos. Entonces, es importante entender que la empresa no opera en una isla independiente, aislada. Eso ya no es así y lo pudimos ver en estos 2 años con la pandemia, lo podemos ver con los problemas de la cadena de suministro y lo pudimos ver este año también con la guerra en Ucrania. Estas situaciones nos afectan directamente a todos y cada vez estamos más interrelacionados. Y recordar siempre que la principal función de la empresa es la creación de riqueza, la generación de utilidades, obviamente en el marco de la legalidad en cada una de las zonas donde opera. Bueno, ¿cómo surge el comité? El comité surge en el año 2014, luego de una serie de situaciones que tuvimos aquí nosotros de procesos de invasiones de tierras. Hubo unos procesos de invasiones de tierras muy importantes en la zona del Bajo Aguán y eso generó una situación de conflicto muy fuerte y ese conflicto desgraciadamente desencadenó en violencia y en pérdidas no solo materiales sino también humanas y que eso es terrible, ¿no? Entonces, hablando con los dueños de estas empresas, entendimos que había que hacer una aproximación distinta
empezamos a estudiar un poco la teoría que existía y nos dimos cuenta de que esta tendencia que promueve Naciones Unidas a través de los principios rectores de empresa y derechos humanos, a través del Foro Global de Empresa y Derechos Humanos que se realiza anualmente, y así como el foro regional que también se realiza aquí para América Latina, todas estas acciones las empezamos a analizar, a estudiar, y esto venía acorde con una reforma que se estaban llevando a cabo en los estatutos. ¿Y qué nos pidieron las empresas? Como les digo, nosotros trabajamos para la empresa, son las empresas nuestros mandantes, y nos pidieron que incorporáramos el tema de derechos humanos en el quehacer de la asociación, y al estar precisamente elaborando una reforma de estatutos que teníamos pendiente desde hace algún tiempo, incorporamos en el artículo 6 de nuestros estatutos, que se refiere a los principios. La ANDI se regirá por los siguientes principios: respeto a la dignidad humana, propiedad privada y la producción dentro del esquema de libre empresa. Ese es el literal A. Luego el literal C: un Estado de Derecho con instituciones que cumplan y hagan cumplir la Constitución y las leyes sin privilegios para nadie y responsabilidad para todos, evitando arbitrariedad y motivando las decisiones de la autoridad en base a las normas vigentes. Y literal D: derechos humanos garantizados por el Estado, respetados y promovidos por las personas naturales y jurídicas. ¿Y por qué es importante hablar del tema de los estatutos? Porque la decisión que tomó la asociación en esta asamblea del 2014 de incorporar en sus estatutos este literal D y reformular un poco el literal A y el literal C, que ya estaban en los estatutos anteriores, nos marca una orden. Nosotros, como funcionarios de la asociación y las demás empresas que se afilien, las nuevas y las que ya están afiliadas a la ANDI, se rigen por estos estatutos. Esto es nuestra constitución, y nosotros hemos incorporado esto en los estatutos, y esto es algo realmente muy novedoso, según lo que nos han dicho inclusive la gente de Naciones Unidas. Son pocas o muy, muy escasas las organizaciones empresariales que dentro de esos estatutos tengan menciones directas al tema de derechos humanos. Y nosotros pues tuvimos la oportunidad de incorporarlo, como les decía, en esta reforma del 2014. Y luego en el artículo 7, también para el cumplimiento de sus principios, la ANDI tiene como objetivos los siguientes. El literal F es reforzar, promover, defender, incentivar los derechos humanos y las relaciones que permitan el desarrollo armónico y productivo de la libre empresa. Ahora, si ustedes se fijan bien, nosotros estamos siempre manteniendo una línea importante. Nosotros no somos el Estado, no debemos sustituir al Estado, suplantar al Estado, y no somos los encargados de exigir que se respeten los derechos humanos. Nosotros estamos definiendo que es el Estado quien nos debe garantizar y respetar, pero todos los debemos promover y todos debemos de trabajar para que se cumplan. Pero la responsabilidad al final es del Estado. Y obviamente en el tema de los objetivos, pues reforzar, promover y defender, incentivar, son acciones positivas que podemos hacer, pero sin quitarle, y esto es fundamental, la responsabilidad al Estado, que es quien debe garantizar al final que se cumplan. Porque es, primero, a quien le hemos delegado el poder a través de las elecciones, a través de las leyes, y además es porque es el quien tiene la capacidad para hacerlo. Muchas veces nos encontramos con situaciones en las cuales a las empresas se les exige o se les pide que resuelvan situaciones que son netamente responsabilidad del Estado. Pero desgraciadamente en nuestros países hay mucha carencia, hay mucha falencia de la parte estatal, y eso pues genera que esos espacios tengan que llenarse de alguna manera. Pero nosotros podemos colaborar, podemos ayudar, podemos apoyar, pero no va a ser nuestra responsabilidad, y no le queremos quitar y no debemos quitarle esa responsabilidad de garante al Estado. Nosotros vamos a acompañar y colaborar, pero no más allá. Adicionalmente a la reforma de estatutos, en el 2015, pues después de tener esto organizado, creamos el Comité Industrial de Derechos Humanos. No es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero las siglas se parecen. Es el Comité Industrial de Derechos Humanos, donde diferentes empresas, las que nos motivaron a hacerlo primero, y luego otras empresas que empezamos a motivar, y algunas empresas que eran sobre todo transnacionales que ya tenían avances en esta temática, pues se fueron juntando, se fueron uniendo en el comité, y empezamos a analizar un poco qué es lo que había, qué es lo que no había, estudiar. Recibimos algunas charlas de la OIT, de nuestro amigo Lorenzo Peláez, recibimos charlas del Comisionado de Derechos Humanos en aquel entonces, charlas de la Fiscalía de Derechos Humanos,
Empezamos a conocer un poco la temática, recibimos charlas de Naciones Unidas, participamos en los foros, tanto en el regional como en el foro mundial, y fuimos poco a poco creándonos un plan de acción que nos permitiera ir avanzando en la temática. Y digamos que decidimos hacer algo pronto, tener una victoria temprana que nos permitiera automotivarnos y que nos permitiera también ir de manera, digamos que más propositiva también a hablar de este tema. Y el primer proyecto fue la elaboración de la Guía Industrial de Derechos Humanos. Y esta guía, pues básicamente tomó como referencia lo que podría ser una guía de gestión de riesgo para salud y seguridad ocupacional, y tomando ese esquema de detección de riesgo, definió cuáles serían algunos lineamientos para que cualquier empresa, sin importar el tamaño, pudiera ir identificando potenciales riesgos en tema de derechos humanos, y que en base a eso pudiera ir desarrollando una pequeña política o plan de acción que le permitiera pues estar más acorde a esta temática. La guía es bastante sencilla, la guía está en nuestra página web, ustedes la pueden descargar, y nos permitió eso, tener una aproximación al tema de derechos humanos en un esquema que las empresas entienden, porque como habíamos dicho al inicio, estamos hablando de temas de certificaciones de calidad, de temas de salud y seguridad ocupacional desde hace ya 30 años. Entonces, el traducir el tema de derechos humanos en este formato permitió que fuera mucho más sencillo para las empresas comprenderlo. Para todo este proceso, nosotros hemos tenido una gran cantidad de socios y aliados estratégicos. Bueno, ustedes ven en la presentación que aparece CUSO Internacional. CUSO es un programa de voluntariado de Canadá, y nuestra unidad de derechos humanos, tenemos una unidad de derechos humanos en la asociación, que es la que lleva el tema del comité y otros temas relacionados con derechos humanos. Es una unidad que está formada por voluntarios de este programa de Canadá, que nos ha estado apoyando ya durante 8 años aproximadamente. Carla está por aquí, Marcela están por acá, son nuestros apoyos de este programa de curso que ha sido estratégico para nosotros en el tema de derechos humanos. Pero también hemos tenido un apoyo muy importante de la GIZ, de la cooperación alemana, con la cual desarrollamos un proyecto que, si recuerdo bien, más adelante vamos a profundizar en él. Y fundamental también el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, que ha sido clave en todo este esquema. También hemos tenido apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de ONU Mujeres, uno de los programas de Naciones Unidas, de PNUD también. Hemos trabajado estrechamente relacionados con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que es la cúpula empresarial en Honduras, con la Universidad Autónoma y con FOSDE, que es una organización de sociedad civil que verifica los temas de economía y deuda externa en Honduras, y son algunos de los socios estratégicos. Y menciono esto por varias cosas. Primero, porque es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Me corrigen ustedes que saben más de esto que yo. El 17, si recuerdo bien, el de alianzas estratégicas. Porque en estas situaciones y en este nuevo contexto global, en esta nueva realidad, insisto, cada vez es más difícil hacer las cosas solo. Y es importante por eso tener socios, por eso tener aliados. Por esto me gusta estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo esta experiencia, porque sé que nos va a enriquecer a todos y nos va a hacer mejorar a todos una vez que pasemos al panel y que podamos escuchar las experiencias puntuales de las empresas. Entonces, con estos socios estratégicos, el comité ha venido trabajando estos años en las siguientes actividades. Bien, aquí tenemos una línea de tiempo donde tenemos un marco internacional y un poquito lo que la ANDI ha venido haciendo. Es importante siempre que hablamos de derechos humanos, pues bueno, podemos remontarnos, y de hecho en un libro que hicimos nos remontamos nosotros ahí a John Locke y a la Revolución Francesa, pero no vamos a ir tan allá. Vamos a empezar ahora por el 1948, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el 58 pues se crea la ANDI. Como les decía, en aquel momento las principales funciones de la asociación era contribuir al fortalecimiento y a la creación del mercado común centroamericano y del proceso de integración en la región, y por otro lado manejar las relaciones de la industria con los amigos de las centrales obreras y los sindicatos y con los distintos gobiernos. Luego, en 1969, se crea la Convención Americana de Derechos Humanos. Este es un hito importante a nivel internacional. Y nosotros en el 2014 hacemos esta reforma de los estatutos que les comenté. Como pueden ver, nosotros no teníamos mucho
que ver en el tema de derechos humanos hasta el 2014, pero ven que de acá para adelante hemos tratado de actualizarnos y de ir generando más actividad y más acción. En el 2000 se publican los principios voluntarios de seguridad de Naciones Unidas y luego en el 2011 los principios rectores y las directrices de la OCDE para las multinacionales, 2011. Nosotros en el 2014 hacemos la reforma y en el 2015 creamos el comité y hacemos la guía. Ya ahí 2015 vamos, digamos, recuperando un poco, digamos, el tiempo que habíamos perdido y vamos avanzando a través de las actividades del comité. En el 2015 se genera la Agenda 2030 con los ODS y nosotros en el 2016 publicamos un libro que es Libertad Empresarial, Empresa y Derechos Humanos y empezamos a participar en estos eventos de Naciones Unidas. Luego en el 2016 se firma el acuerdo sobre el clima en París y nosotros iniciamos en el 2017 con el Boletín Industrial de Derechos Humanos, que ya tiene 5 años de estar funcionando, y arrancamos con nuestro proyecto, con GIZ, que es un proyecto que tiene varios ejes y que fue, digamos, un proyecto importante porque nos permitió desarrollar el plan de la asociación para el tema de derechos humanos y también desarrollar una serie de capacitaciones para diferentes niveles dentro de las empresas industriales y también, y yo creo que lo más importante es que significó una declaración de intenciones desde el punto de vista político muy importante. Habíamos hecho una reforma a los estatutos y esto significaba que estábamos interesados en el tema, pero el tener el plan y el proyecto con la GIZ nos permite entrar en los espacios con otros actores de sociedad civil, con gobierno y con cooperantes de una manera más contundente, porque ya no es solo, sí, lo pusiste en tu constitución, pero nunca lo cumplís. No, lo puse en los estatutos, creé un comité, he hecho 2 publicaciones y estoy trabajando en un plan. Entonces eso me permite sentarme, digamos, con mayor contundencia en los espacios, porque no es un discurso vacío, es un discurso que está acompañado con acciones concretas que son verificables. De este proyecto surge también el curso ejecutivo de Derechos Humanos y Empresas y hacemos una actualización también a la propuesta de desarrollo industrial de la ANDI, que es como nuestro plan estratégico de la asociación, e incorporamos como un eje específico de la propuesta industrial el tema de derechos humanos. Y luego hemos hecho en este año una modificación a lo que es el boletín para hacerlo más llamativo y más atractivo. Es importante ver que todo este trabajo se ha enfocado fuertemente en estos últimos años y nos ha permitido pues tener esa participación, digamos, con derecho de piso, ganándonos el derecho de piso para poder estar hablando sobre estos temas. Aquí tenemos la guía industrial. Esta fue elaborada por el primer ombudsman de Honduras, por el doctor Leo Valladares, es una persona muy respetada y querida en el país. Y cuando presentamos la guía, yo digo siempre las cosas como son y a veces caigo mal, a veces caigo bien, pero de mí van a tener siempre lo que pienso y lo que yo creo que es lo correcto y la verdad. No van a tener lisonjas ni diplomacia. Cuando presentamos la guía, muchas organizaciones de sociedad civil se molestaron porque entendían que era una situación hipócrita de parte de la asociación porque entendían que era algo que tenía un objetivo oculto, ulterior, entendían que era algo falso y fue complicado porque era la primera vez que hacíamos un evento con el tema de derechos humanos y teníamos que invitar también a las personas que no pensaban como nosotros. Teníamos que invitarlos para que ellos nos apoyaran, nos ayudaran, conocieran o discutieran y que nos criticaran también, porque es parte del juego. Pero sí fue complicada esta primera presentación porque hubo crítica, digamos, de algunos sectores. Pero aquí yo siempre traigo a colación algo que, bueno, y que ahora está súper vigente. Espero que haya fans de Juego de Tronos acá. Y es una frase que le dice Tyrion Lannister a la Khaleesi cuando ella estaba en uno de sus momentos de inspiración, voy a decir. Tyrion le dice, mi reina, la paz no se hace con tus amigos, la paz se hace con tus enemigos. Yo no tengo enemigos, pero definitivamente si tengo conflictos con alguien, con quien tengo que resolver los conflictos es con esa persona. Yo no resuelvo los conflictos con mis amigos no tienen conflicto conmigo, pero tengo que sentarme a hablar con el otro, aunque me cueste, aunque me duela, aunque no me caiga bien, porque lo siento que es el enemigo, porque lo siento que es el contrario,
pero si hay conflicto es con él que tengo que sentarme. Y por eso nosotros, siendo todavía nuevos en la temática, hicimos las invitaciones a diferentes organizaciones de sociedad civil para que vieran que nosotros íbamos a entrar a trabajar en el tema y que lo íbamos a hacer de manera consciente y seria. Y les voy a decir, han pasado 6 años desde esta guía y no voy a decir que somos los más queridos dentro de las organizaciones de sociedad civil, pero poco a poco muchas organizaciones están trabajando con nosotros y ya hemos tenido actividades y alianzas estratégicas con organizaciones de sociedad civil que estoy seguro que ellos en aquel momento ni se imaginaban poder trabajar con la ANDI y nosotros tampoco. Y hemos visto que al final hay muchas más cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Y si seguimos trabajando en eso que nos une, seguramente vamos a poder tener muy buenos resultados y vamos a poder ir uniéndonos en otras actividades. Luego de la guía, pues tenemos el otro libro que les comentaba, Libertad Empresarial y Derechos Humanos. Aquí básicamente lo que hicimos fue ser un poco provocativos. Este libro está también en la página web de la ANDI. Ser un poco provocativos y buscar entender un poco o vender a cómo es que los derechos humanos surgen realmente de la burguesía industrial europea y cómo dentro de los principios de los derechos humanos, las primeras definiciones de derechos humanos, sobre todo las de John Locke, el tema de la propiedad privada es uno de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en esos términos, nosotros como empresarios, como industriales, lo entendemos claramente. Y entonces, nos apropiamos también de los derechos humanos porque los derechos humanos no son propiedad de un grupo X o de un grupo Y, que puede tener buenas o malas intenciones o intenciones regulares. Nosotros somos también propietarios del tema de derechos humanos y en ese libro hacemos un poquito de historia, provocamos un montón de crítica también, pero fue un libro interesante que creo que cumplió en ese momento su cometido. Y la segunda parte del libro es una recopilación un poco de la normativa que en el caso hondureño está vigente, tanto internacional como nacional, para las empresas en materia de derechos humanos. Entonces hablamos de las convenciones, hablamos de los convenios, hablamos de la Constitución, hablamos de los códigos, de las leyes que están vigentes en Honduras, para que una empresa pueda entender un poco qué es lo que tiene que cumplir cuando se habla de empresa y derechos humanos. Después hemos estado participando en el foro de Naciones Unidas, creamos el boletín. El boletín lo que busca es que la labor que las empresas están desarrollando en materia de derechos humanos y en apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible pueda estar presente y pueda ser de fácil acceso para la población y que así podamos tener un mayor impacto en la difusión de la misma. Para nosotros esto es importante, no por un tema de promoción en sí de la empresa, sino porque, como les digo, hay actores todavía estatales o de cooperación o de sociedad civil que creen que este tema no tenemos derecho a hablarlo nosotros como sector privado. Entonces es importante demostrar sin ánimo de polémica, pero con hechos, con acciones concretas, las acciones que están realizando las empresas en materia de derechos humanos y en materia de objetivos de desarrollo sostenible. Adicional a lo que es la labor que dije al inicio, que es la principal labor y objetivo de la empresa, que es generar utilidades en un marco de cumplimiento de la ley. Pero además de eso, las empresas hacen muchas cosas más y por eso el boletín es importante. Los que estén interesados en poder suscribirse al boletín pueden hacerlo en la página de la asociación. Ahí hay un apartado que es del boletín y ahí se pueden suscribir para estarlo recibiendo. Ahora es bimensual, si recuerdo bien. Si no me corrigen ahí en el chat, Marcela o Carlos. Obviamente el boletín no es actividades de la ANDI, sino que es actividades de las empresas socias de la ANDI, que es donde realmente hay una gran cantidad de actividad que se desarrolla. Y luego pasamos al plan. Como les decía, el plan surge de este proyecto con la GIZ. Y aquí quiero hacer una salvedad importante. Por una situación ahí, digamos, de conseguir cooperación y apoyo, y en una premura, nosotros pusimos Plan Nacional Industrial de Derechos Humanos. Y eso ha tendido a confundir un poquito. Este no es el Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos. Este es un plan de la ANDI. No es el plan que tiene que elaborar el Estado de Honduras, convocado por las instituciones estatales y con participación de todos los sectores. Este no es ese plan.
este es el plan estratégico de la ANDI para el tema de derechos humanos. Claro, el nombre se parece y entonces tiene un poco a confundir. Cuando el Estado de Honduras decida convocar para elaborar el Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos, nosotros tenemos un documento que sirve de base para nuestra participación. Pero nosotros no podemos esperar tampoco a que el gobierno decida, porque el gobierno está siendo llamado a convocar para la elaboración de ese plan desde hace 8 años. Han pasado 2 gobiernos, ahora viene otro, no sabemos si este va a convocar o no, pero nosotros no vamos, la empresa no para, la empresa no se detiene si el actor institucional está detenido. Entonces nosotros tenemos nuestro plan y este es nuestro plan, no es el plan del Estado. Quiero hacer esa aclaración porque sí, a veces el nombre genera alguna confusión. Y está basado en los principios rectores de derechos humanos, en la guía de Naciones Unidas para elaboración de planes de acción de derechos humanos y está basado también en el apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible. Tienen 10 líneas de acción. Una es compromiso político, que obviamente está manifestado desde la reforma de los estatutos de la asociación hasta las declaraciones y las suscripciones de los diferentes principios que se puedan ir haciendo a nivel tanto de empresa como a nivel de la asociación. Hay un énfasis muy importante y es la segunda línea en la capacitación. Hemos capacitado una gran cantidad de personas en los últimos 2 años a través de la plataforma que se creó, precisamente una plataforma virtual para capacitación. Y hemos tenido números muy importantes de capacitación para la gente de las empresas y hemos tenido programas de capacitación conjuntos con las universidades y con organizaciones de sociedad civil. Y eso nos hace pues estar muy contentos porque sí hemos logrado difundir el mensaje bastante, bastante. Luego viene el tema de visibilización, que es lo relacionado al boletín, a la difusión, al compartir información entre empresas, al compartir información de las empresas con el público y al poder participar también en diferentes espacios con otros actores para conocer lo que están haciendo y para exponer lo que estamos haciendo nosotros como sector industrial. Luego tenemos las alianzas estratégicas, como les decía, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible y ahí pues han visto que hemos mantenido una serie de alianzas importantes y estamos abiertos a poder seguir ampliando estos procesos de alianzas estratégicas. La quinta área es muy importante para países como el nuestro, es el tema de anticorrupción y transparencia. Ahí tiene que ver todo lo relacionado con códigos de ética, con manuales de relacionamiento con funcionarios públicos, con guías de relacionamiento con funcionarios, con transparentar el accionar de las empresas. Es un eje muy importante para nosotros. Luego el de debida diligencia. Esto tiene mucho que ver, sobre todo cuando se trata de proyectos nuevos, proyectos que tienen mayor riesgo. Obviamente no es el mismo riesgo que tiene una empresa minera, una empresa de generación de energía, que lo que tiene un bufete de abogados o una oficina de consultoría en contabilidad. Pero tienen riesgos todos y todos tienen que hacer una debida diligencia. Entonces, aquí tratamos de colaborar con instrumentos y herramientas para las empresas y que las empresas puedan conocer un poco cuáles son esas herramientas para que ellos puedan hacer un poco esa debida diligencia. Aquí está relacionado bastante con la guía que nosotros desarrollamos y también con una guía que desarrolló el COEP en el tema de debida diligencia. Pero hay varias, realmente que hay varias opciones para esta guía de debida diligencia que pueden ser tomadas y a la vez implementadas por las empresas. Luego tenemos el tema de acceso a reclamación y remediación. Estos son parte de los principios rectores. Aquí ya tenemos experiencias importantes de empresas que han desarrollado mecanismos para atender reclamos de las comunidades y mecanismos para poder remediar situaciones que se puedan dar. Este tema es delicado, pero una cosa que hemos ido identificando poco a poco es que muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de los reclamos que se reciben o de las solicitudes que se reciben de parte de las comunidades tienen que ver con situaciones que el Estado no ha cubierto, con necesidades que el Estado por diferentes motivos no ha cubierto. Se me molestan los funcionarios públicos cuando yo digo esto, pero yo lo voy a seguir diciendo aunque se molesten. Hay una ley de la física que dice que la energía no se transforma, pero no desaparece. Si hay un hueco, se va a llenar.
Entonces la gente tiene una necesidad, no lo cumple el Estado a través de la municipalidad o a través de un ministerio, ellos van a buscar cómo resolver el problema. Pero al tener poca institucionalidad en nuestros países, esto genera que la gente acuda a la empresa y a veces se distorsiona también lo que es la función de la empresa, porque se pueden inclusive molestar si la empresa no llega a cumplir esa función que en realidad es función del Estado. Y los estados no funcionan más o mejor porque la empresa ha trabajado de una manera o de otra. Los funcionarios a veces quieren culpar al sector privado de lo de las malas decisiones y las malas actuaciones de las instituciones públicas y es todo lo contrario. Nosotros como mandantes de estos funcionarios somos los que les debemos de exigir que cumplan. Pero sí es importante que tengamos claro cuáles van a ser los mecanismos de reclamación que vamos a tener en las empresas, y ahí ponemos varios ejemplos, y cuáles van a ser esos mecanismos de remediación si es que corresponde. El otro tema clave es el relacionamiento comunitario, el octavo. Aquí es el desarrollo de guías para que podamos tener un buen relacionamiento con las comunidades, sobre todo cuando trabajamos en zonas rurales, proyectos agroindustriales, proyectos de minería, proyectos de generación de energía, y también que podamos tener un buen mecanismo de socialización de nuevos proyectos. Nosotros somos firmantes del convenio 169 de la OIT, de consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas y originarios, pero no hemos reglamentado ese convenio. ¿Por qué? Y ahí vuelvo, porque las instituciones públicas han sido incapaces, han sido incompetentes. El convenio tiene 20 y tantos años de estar firmado y no se ha reglamentado. Nosotros no podemos suplir una consulta reglamentada, pero sí podemos hacer las consultas que en base a la ley establece la normativa hondureña, como ser las que están en la ley de municipalidades y en la ley general del ambiente. Pero sí es importante no solo la consulta en términos legales de estricto cumplimiento con los convenios o con las leyes vigentes, sino también un proceso de socialización que evite problemas futuros para las empresas. Siempre es mejor invertir en un buen relacionamiento comunitario y una buena socialización que invertir después en tratar de solucionar problemas o conflictos que se puedan dar. Luego el tema ambiental, que es también bastante amplio. Hay diferentes programas y proyectos que pueden desarrollar las empresas para trabajar en esta temática. Y luego el área de inclusión, con la cual también hemos estado trabajando, sobre todo desde el punto de vista de inclusión laboral y también de inclusión en los beneficiarios de los proyectos, sobre todo para los grupos que están en mayor riesgo. Esas son las líneas de acción del plan. Y tenemos también curso ejecutivo de Derechos Humanos y Empresa. Tiene 5 módulos. Este es el que está en la plataforma de formación de la ANDI. Es inducción a la relación entre derechos humanos y empresa, debida diligencia y derechos humanos, procesos de compliance, indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, mecanismos operativos de reparación. Y el curso va desarrollándose de manera interactiva y lo que permite que la gente pueda ir sacando el curso, digamos que a su ritmo. El curso está en la plataforma, pero requiere un seguimiento desde el punto de vista tecnológico nuestro. Entonces se puede abrir el curso para grupos que así lo deseen, pero tiene que coordinarse esa apertura para que podamos tener ese seguimiento de parte nuestra de las personas que están recibiendo el curso. Así que si hay interesados en recibir el curso, igualmente se pueden comunicar con nosotros. Hay un correo electrónico que es derechoshumanos@andi.hn. Les pueden facilitar lo que es los documentos, el plan, la guía, el libro, y pueden comunicarse con ellos también para poder entrar al curso. Como les digo, lo pueden sacar desde cualquier lugar de Centroamérica. Solamente necesitamos que se comuniquen con nosotros para que les abramos la plataforma y hacer el seguimiento correspondiente. Luego tenemos, como les decía, dentro de la propuesta de desarrollo industrial, que está en el plan estratégico de la asociación, unos ejes transversales y unos ejes específicos. Dentro de los ejes transversales van a ver ustedes que está el Estado de Derecho, estabilidad democrática, combate a la corrupción, y el tema de planificación de país. Entonces, todo lo que tiene que ver con Estado de Derecho está ligado después con el eje específico que es derechos humanos. Los otros ejes son capital humano, estándares, calidad y su aseguramiento, innovación y tecnología, gremios y alianzas,
articulación sectorial, instrumentos de fomento industrial, energía, comercio ilícito y derechos humanos. Entonces, como ven, está muy presente también a nivel general, no solo en los estatutos, sino también a través del plan estratégico de la asociación, el tema de derechos humanos y empresa. Bueno, aquí está un poco las acciones que tenemos que realizar en el tema de derechos humanos y que están señaladas en la propuesta industrial, pero creo que eso lo podemos ir viendo más adelante si tenemos un poquito de tiempo. Pero básicamente esta es una introducción de cómo y de qué manera y por qué la ANDI ha venido trabajando esta temática de derechos humanos desde hace ya más de 8 años y cómo ha ido las empresas del sector, las que ya tenían avanzados temas, las que no tenían avanzados temas en esta área, han ido poco a poco integrándose y coordinándose y trabajando para que podamos tener estas acciones que contarles ahora y sobre todo resultados que podamos concretizar. Finalizo diciendo derechoshumanos@andi.hn para las consultas. Y esta es una situación que llegó, que va a ser cada vez más pertinente desde el punto de vista de los mercados que nos van a exigir esto, desde el punto de vista del financiamiento que nos va a exigir estas actividades y estas acciones, y también desde el punto de vista de reputación de las empresas. Entonces, es algo en lo que tenemos que empezar a conocer, empezar a entender y empezar a trabajar en esta nueva realidad que estamos viviendo.